Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 677. Los movimientos peculiares de la bestia rey. Los movimientos peculiares de la bestia rey. Xiao Xuan solo había conocido a un murciélago, que podía aparecer detrás de ellos, sin ser detectado. Era un murciélago que nadie en la tribu Cuerno Ardiente querría provocar jamás. Uno que habían encontrado mientras extraían cristales de fuego. Este era el líder de los murciélagos que habían encontrado años atrás. Aunque no era técnicamente una bestia rey, con sus habilidades, bien podría serlo. Su último encuentro había dejado traumatizados a los guerreros de la tribu Cuerno Ardiente, incluso cambiando sus rutas de caza para evitarlo. ¿Cómo podría matar a este ladrón tan fácilmente? Obviamente, no. Ao tampoco sabía qué hacer. Se quedó en el mismo lugar, inmóvil. Los cortes, hechos en la planta de 1000 granos de oro, eran muy lisos. Lo que los había hecho debía ser muy afilado y los había cortado con gran rapidez. Pensaban que era una hoja usada por los ladrones. Ahora se daban cuenta de que era este murciélago. ¿Quién lo hubiera imaginado? La pregunta era, ¿no se suponía que el líder de los murciélagos estaba guiando a los suyos, en la montaña? La cueva donde habían encontrado los cristales de fuego, mucho tiempo atrás, estaba llena de murciélagos. Sin embargo, después de la aparición de este líder de murciélagos, habían conquistado un nuevo lugar, que era una montaña alta, con su pico perdido en las nubes. Era un territorio enorme y muy lejos de este lugar. Aunque podía volar rápido, porque este murciélago volaba todas las noches a su campo, cortando solo una planta a la vez. Estaba curioso. Pero, teóricamente, los granos sin madurar no deberían ser lo suficientemente interesantes como para atraerlo desde su hogar en lo profundo del bosque. La mente de Xiao Xuan trabajaba a toda velocidad, pensando en su próximo movimiento. Aunque sus capacidades habían mejorado desde que se encontró por última vez con el murciélago, y aunque Ao y los demás también eran más fuertes al fusionarse con la semilla de fuego, aún no les beneficiaba pelear contra el líder de los murciélagos. Bajo la luz de la luna, el animal terrorífico colgaba boca abajo en silencio de una planta, a solo 2 pasos de ellos. Los observaba a Xiao Xuan y a Ao, aunque sus ojos se detuvieron más en Xiao Xuan. Justo cuando Xiao Xuan estaba pensando, las alas del murciélago se movieron sin sonido, como sombras flotantes. En un instante, desapareció. La atmósfera tensa se disipó como si nada hubiera pasado. El pelaje de César aún estaba erizado. Abrió cautelosamente su tercer ojo para mirar alrededor. Xiao Xuan soltó un suspiro de alivio. Nunca habría esperado que fuera este maldito. ¿Se ha ido? Preguntó Ao en voz baja. Sí, se fue. Ao se dejó caer de culo al suelo, ignorando el estiércol en la tierra. Se limpió el sudor que le chorreaba por la frente y se volvió hacia Xiao Xuan. Es ese, ¿verdad? Ya. Sí, lo es. Xiao Xuan se acercó al lugar donde primero notaron el aura peculiar. Allí encontraron el cuarto tallo cortado. Solo una hilera de granos había sido cortada. Era un corte fresco, con savia verde goteando. El corte se veía igual que los otros 3. Ahora que habían encontrado al ladrón, aún no sabían qué hacer. ¿Cómo lidiar con este ladrón que los visitaba todos los días? ¿Pelear? Habría un precio que pagar. No pelear, pero el murciélago probablemente visitaría todos los días. Ya no vivía en lo profundo del bosque. Xiao Xuan tenía la sensación de que ahora vivía cerca de la aldea del Cuerno Ardiente, y no en la montaña anterior. Id a preguntarles a los cazadores si notaron algo raro cuando salieron de casa. Dijo Xiao Xuan.
Como no había una razón suficiente aquí para atraer al líder de los murciélagos, algo debía haber pasado en la montaña del murciélago. El rostro de Ao era solemne, extremadamente preocupado. Si se trataba de un ladrón, tendría la confianza para luchar, pero no estaba seguro de poder contra este oponente. Cuando Xiao Xuan y Ao salieron del campo, los guardias de afuera se mostraron desconcertados. ¡Gran anciano! ¡Anciano Ao! ¿Ya se van? Ao miraba al suelo, sumido en sus pensamientos. No respondió en absoluto. Xiao Xuan tampoco dio más detalles para no causar pánico. Tengan cuidado. Si se enfrentan a una situación que no puedan manejar, retrocedan primero. Antes de que los guardias entendieran sus palabras, Xiao Xuan y Ao ya se habían ido. El líder del murciélago ya se había llevado su grano, así que no debería volver esa noche. Había notado a Xiao Xuan y a Ao, pero como no reaccionó, tampoco debería volver para vengarse. Esperaban que este incidente fuera tan silencioso e indetectable como los anteriores. Xiao Xuan y Ao regresaron corriendo a la aldea en medio de la noche, despertando a los pocos líderes de casa que dormían profundamente. ¿Qué pasó? Mai bostezó. Al entrar en la habitación, se dio cuenta de que Xiao Xuan, Ao, Yi He, Ta y los demás estaban allí. Los principales líderes de casa también iban llegando poco a poco. Muy pronto, salvo Duo Kang, Zheng Luo y los demás en el área de comercio, todos los líderes de casa y superiores fueron convocados. Estaban en una sala de reuniones construida en la montaña especialmente para encuentros como este. Corrieron las cortinas de piel de animal, bloqueando cualquier luz y sonido que pudiera salir de la habitación. Los rostros del anciano y del jefe eran solemnes, lo que tensó el ambiente. No habrían convocado una reunión si no fuera urgente. Cualquiera que aún tuviera sueño, ahora estaba bien despierto, un poco incómodo al ver las expresiones de Xiao Xuan y Ao. Se preguntaban qué podía haber pasado para que el gran anciano, que había estado en el área de comercio, viniera hasta aquí. Cuando todos los líderes de la aldea llegaron, esperaron a que los anfitriones hablaran. Ao miró a Xiao Xuan, indicándole que hablara a él. Xiao Xuan respiró hondo y recorrió la sala con la mirada. Todos se pusieron más nerviosos. Esta tarde, Ao me dijo que alguien había estado cortando nuestro oro de 1000 granos. Xiao Xuan explicó brevemente la situación. Los ojos de todos ardieron de rabia. Todos querían darle un puñetazo al ladrón. Sin embargo, lo que dijo Xiao Xuan después fue como un balde de agua fría. No solo se apagaron las llamas, sino que empezaron a temblar. Todos los que habían ido a extraer cristales de fuego recordaban lo que había pasado. ¿Cómo puede ser ese murciélago otra vez? Mai apretó el puño, lo soltó y luego lo apretó de nuevo. ¿No vive al otro lado del bosque? Cheng también estaba en pánico. Cheng y Mai. ¿Deberían poder ver esa montaña desde sus rutas de caza? ¿Notaron algo extraño? Después del incidente en la montaña del murciélago, el grupo de caza de Cheng cambió sus rutas para evitarla. Podían ver la cima desde lejos, pero nunca se acercaban para no meterse en problemas. También había advertido a sus hermanos del otro lado del océano que no se acercaran. Nunca nos acercamos al lugar, pero desde lejos todo parecía normal. Cheng se rascó las sienes, frustrado. Si se tratara de alguien de otra tribu, no tendría miedo. Sin embargo, no tenía buena impresión de ese murciélago, y se estremecía al recordar el incidente. Yo tampoco he ido. Dijo Mai. No sé nada de la montaña de los murciélagos, pero notamos cambios en nuestra ruta de caza. Ah, Xiao Xuan se enderezó y le preguntó a Mai. cuéntanos cualquier cosa inusual que hayas notado. Cualquier cambio en la montaña, los árboles, los ríos, los animales, lo que sea. Es la montaña.
Esa que todos llaman la de la bestia rey, dijo Mai. La del gusano rey de piedra. Xiao Xuan rara vez viajaba allí. Solía ir hacia las llanuras. Por eso, realmente no había notado nada sobre esa montaña. exacto. Mai hizo una pausa. Cualquiera que haya usado ese camino antes, sabe que cuando dejas una marca en los túneles dentro de la montaña, no la vuelves a ver. Xiao Xuan asintió. Recordaba que efectivamente había un gusano rey de piedra bajo esa montaña. No era un rumor en absoluto. Era, por las actividades del gusano, que cualquier marca dejada en las paredes de los túneles desaparecía la próxima vez que visitaban. A veces, incluso las cuerdas que dejaban atrás desaparecían. La cueva era como un intestino largo. Cualquier cosa dejada sin tocar dentro era absorbida sin dejar rastro. Cuanto más profundo bajo tierra, más obvio era este fenómeno. Más rápido desaparecían las marcas. Por eso, quien usaba esa ruta confiaba en su propia experiencia y memoria, transmitiendo ese conocimiento a la siguiente generación. Nadie confiaba en las marcas. Al principio no lo noté, pero después de unas cuantas veces, encontré un trozo de cuerda de paja que había tirado antes ahí dentro. Ahora que lo recordaba, Mai se arrepentía de no haber prestado más atención. Pensó que el gusano rey de piedra debía estar descansando o haber ido a otro lado. Tal vez la montaña volvería a la normalidad cuando regresara. El gusano rey de piedra. Xiao Xuan se preguntó en voz alta. ¿Qué pudo haber pasado para afectar incluso al gusano rey de piedra? Mai, ¿cuándo fue la primera vez que notaste que las marcas ya no desaparecían? Mai se veía avergonzado. La primera vez que me di cuenta de esto fue antes del último invierno, solo que no tuve tiempo de pensarlo. Había muchas amenazas en la cueva en ese momento, incluso bestias que nunca habíamos visto antes ahí dentro. Pasamos la mayor parte de nuestros esfuerzos defendiéndonos de ellas. Esto significa que los cambios en la montaña empezaron antes del invierno. Tal vez sea por el desastre natural. Dijo Xiao Xuan. Pero el líder de los murciélagos solo llegó hace poco. Debe ser algo reciente. Hubo un silencio tenso en la casa. Había una enorme amenaza cerniéndose sobre la tribu, y no encontraban explicaciones. Nadie podría descansar bien. Ya no tenían la semilla de fuego. Bestias poderosas y temibles como esa podrían volar sobre su aldea sin ser detectadas en cualquier momento. ¿Qué hacemos ahora? Mai miró a Xiao Xuan y luego alrededor de la habitación. Nadie habló, porque nadie tenía una solución. Mañana saldremos a revisar la montaña de los murciélagos, y también visitaremos la montaña del gusano rey de piedra. Tal vez encontremos la razón. Dijo Xiao Xuan. Es la única solución que tenemos. Pero la tribu debe estar bien custodiada. No le digan a nadie más sobre esto. Solo lo anunciaremos cuando hayamos encontrado la razón, o causaremos pánico. Y los extraños podrían emboscarnos mientras estamos vulnerables. Dijo Gi He. Después de hacer los arreglos para la expedición, todos regresaron a sus hogares. Sin embargo, nadie podría volver a dormirse. Al día siguiente, cuando el cielo clareó, Xiao Xuan pidió a Cha-Cha que lo llevara a él, a Ao y a 2 líderes más. Ta, Mai y los demás partieron junto con Caesar. En el pasado, la montaña de los murciélagos no albergaba murciélagos. Sin embargo, apareció un líder en la colonia, y abandonaron su colina baja para conquistar una montaña más alta. Incluso expulsaron a todas las bestias temibles que vivían dentro. Después de eso, la tribu Cuerno Ardiente la llamó Montaña de los Murciélagos. Xiao Xuan miró la montaña tan alta que se extendía hasta las nubes. Comparada con las otras montañas, se sentía más oscura y escalofriante. Esa sensación se hacía más clara a medida que se acercaban. Debido a la colonia de murciélagos en la montaña,
Todas las bestias habían sido ahuyentadas. Cualquier bestia temible que quedara atrás se convertía en comida de murciélagos. Cualquier animal inteligente no se quedaría, o su sangre sería succionada por los murciélagos. Como no había bestias temibles ni animales pequeños, era inusualmente silenciosa y muerta. Era de día, por lo que no vieron murciélagos volando hacia afuera. Xiao Xuan no entró en la cueva, solo rodeó el área. La colonia sigue aquí. No se han ido. Hay señales frescas de actividad, incluso excrementos de murciélago, en la entrada de la cueva. Dijo Xiao Xuan. ¿Entonces quieres decir que solo el líder se fue? ¿Por qué? Ao no entendía por qué el líder de los murciélagos abandonaría a sus súbditos para ir a robar granos en su campo. Xiao Xuan tampoco podía pensar en una razón. Vamos a revisar al rey gusano de piedra. Xiao Xuan llamó a Cha-Cha, quien los llevó a la montaña que no habían visitado en mucho tiempo. Aquel año, Xiao Xuan había salido de ese lugar cargando los restos de su ancestro. Si no fuera por los ornamentos óseos ancestrales y los restos, habría sido devorado por la montaña. Al llegar a la entrada de la cueva, miró las inscripciones en la entrada y se inclinó siguiendo la tradición. Luego, entró en la cueva. Saludos a la gente de Madrid. Espero que estén disfrutando un buen bocadillo de calamares o unas tapas mientras escuchan este episodio. Capítulo 678. La desaparición del rey gusano de piedra. Xiao Xuan recordaba que los animales que vivían en la zona eran usualmente especies más débiles. La bestia rey nunca permitiría que otras bestias feroces entraran en su territorio en la montaña. Cualquier cosa más débil estaba por debajo del rey gusano de piedra, y no merecía su atención. Igual que los leones ignoran a las hormigas, pero nunca a un lobo en su territorio. Los cuernos ardientes habían vivido en la zona durante 1000 años. Generaciones de cazadores habían pasado por aquí para llegar a los terrenos de caza al otro lado de la montaña, rara vez encontrando bestias que no pudieran manejar. Ocasionalmente, cuando guerreros nuevos y jóvenes se unían, podrían ser atacados por los animales de la cueva, como le pasó a Xiao Xuan. Xiao Xuan no había estado aquí en mucho tiempo, pero tenía una idea aproximada de qué animales encontraría. Sin embargo, al entrar en la cueva, sintió muchas auras que no deberían estar allí. Algo anda mal de verdad. Xiao Xuan aún recordaba los caminos en la montaña, y no necesitaba que Mai los guiara. Avanzó de memoria. Fueron emboscados varias veces por bestias feroces escondidas en la oscuridad en el camino. Aunque todas fueron eliminadas por Xiao Xuan, no eran particularmente fuertes, o Mai ya habría llamado la atención sobre la situación aquí. Todas las bestias feroces más fuertes deberían saber que había un rey gusano de piedra adentro, por lo que evitaban este lugar. Incluso si el rey gusano de piedra parecía haber desaparecido, aún lo evitarían temporalmente. La punta de su espada atravesó a un insecto de 6 patas contra la pared de la cueva, creando una abolladura. Cerca de la abolladura había arañazos hechos por otras armas. Eran marcas de las cacerías anteriores de Mai. Aún no habían desaparecido. Dentro de la cueva, Xiao Xuan extendió sus sentidos para verificar si el rey gusano de piedra seguía allí. Xiao Xuan podía sentir la semilla de fuego en todos los que estaban a su alcance. Incluso las personas que no se habían fusionado con la semilla de fuego llevaban un poco de su aura. Había sentido las semillas de fuego de otras tribus durante la expedición río abajo, usando la misma habilidad. Era una habilidad de percepción que provenía de su poder ancestral. Comparado con el poder totémico, era más una intuición espiritual. Cuanto más fuerte fuera el poder ancestral de alguien, más poderosa sería su habilidad de percepción. Xiao Xuan podía sentir semillas de fuego a gran distancia gracias al fortalecimiento de sus poderes ancestrales internos. En el campo de 1000 granos de oro,
había podido detectar la ubicación del líder de los murciélagos. Tenía la misma habilidad mientras cavaban cristales de fuego, pero en ese momento, sus capacidades eran aún rudimentarias. Esa noche, sus sentidos eran mucho más agudos. El líder de los murciélagos se había escondido extremadamente bien. Cualquier otra bestia feroz del mismo nivel ya habría sido descubierta por Ao y los demás. Sin embargo, el poder ancestral de Ao no era tan fuerte como su poder totémico, por lo que no era tan sensible como Xiao Xuan. Había una cosa que Xiao Xuan no les había dicho. Cuando sintió al líder de los murciélagos, en su mente espiritual, vio un punto de luz que parecía una semilla de fuego. El punto brillante era el murciélago. ¿Por qué una bestia tendría un aura parecida a una semilla de fuego? Lo que más sorprendió a Xiao Xuan fue que la energía similar a una semilla de fuego en el murciélago era parecida a la semilla de fuego de los cuernos ardientes. Solo un poco, aproximadamente un 10% similar a la semilla de fuego de la tribu. Otro 10% era similar a la otra clase de energía que Xiao Xuan tenía en su cuerpo. En su mente espiritual, no solo estaban las llamas totémicas de los cuernos ardientes, sino también la capa de luz alrededor de las llamas. La energía del murciélago era similar a la energía de esa capa. Quizás por eso el líder de los murciélagos no mató a los cuernos ardientes en su último encuentro. Quizás veía a los cuernos llameantes como de su misma especie. Xiao Xuan creía que el líder de los murciélagos veía a los cuernos llameantes como sus pequeños hermanos. Pero esa pequeña similitud ya resultaba impactante. Lo único que conectaba a ese murciélago con los cuernos llameantes era que antes de destacar como líder de los murciélagos, había absorbido energía de los cristales de fuego. Xiao Xuan había quemado él mismo los cristales de fuego. No lograba descifrar la razón, pero no era el momento de pensar en eso. Usó sus habilidades sensoriales para buscar bajo la montaña al esquivo rey gusano de piedra. Cuando tuvo ese encuentro cercano con el rey gusano de piedra, no lo había visto con sus propios ojos, pero definitivamente podía distinguirlo por su aura. Xiao Xuan recordaba claramente la sensación de casi convertirse en piedra. Ao y los demás caminaban detrás de Xiao Xuan. Cuando él aminoró el paso, no lo apuraron, sino que se mantuvieron alerta. Ojalá Xiao Xuan pudiera descubrir la razón con su adivinación de nudos, pensó Ao. Xiao Xuan buscó en todas direcciones. Como estaba rodeado de roca, sus habilidades estaban muy limitadas en comparación con detectar las semillas de fuego de la tribu en un área amplia. Sin embargo, redujo el área de búsqueda, según el lugar donde recordaba que había aparecido antes el rey gusano de piedra. Siempre y cuando el gusano siguiera allí, debería poder sentirlo. Nada. Todavía nada. Xiao Xuan siguió caminando hacia adelante, explorando el área con sus sentidos. Continuó hasta salir del túnel por el otro lado de la montaña y aún no encontró al rey gusano de piedra. En efecto, el rey gusano de piedra ya no está aquí, dijo Xiao Xuan. Esta no era una buena noticia para los cuernos llameantes. No les importaban los cambios en los territorios de las bestias feroces, pero esto era una bestia rey. Las bestias rey no cambiaban fácilmente de territorio. Por ejemplo, al otro lado del océano, la bestia de sal custodiaba fielmente su cueva de sal, y no tenía intenciones de irse, aunque la molestaran. El rey gusano de piedra, que no había cambiado de territorio en 1000 años, había abandonado su hogar. En realidad, el territorio del rey gusano de piedra no era pequeño. El territorio de la bestia de sal era horizontal y podía calcularse como un terreno plano. Sin embargo, la influencia del rey gusano de piedra se extendía por toda esta gran montaña, con una base de tamaño inimaginable y cuya cima llegaba a las nubes. Ni siquiera pocas aves volaban sobre esta montaña. Nadie
entendía por qué abandonaría un territorio como este. Xiao Xuan encontró la cueva de donde había sacado los restos ancestrales y entró en ella. Halló animales que antes no se atrevían a acercarse al lugar, incluso huesos de animales pequeños. Para una montaña que podía engullir cualquier cosa en su interior, huesos pequeños como esos no deberían durar mucho. Sin embargo, ahora había sobras dejadas por otro animal. El rey gusano de piedra se fue hace un tiempo. Les dijo Xiao Xuan, Ao y los demás. Tal vez se marchó durante la catástrofe del año pasado. Si el rey gusano de piedra se había ido a otro lugar, como más profundo en el bosque, no les afectaba a los cuernos llameantes. Sin embargo, y si se dirigía hacia los cuernos llameantes, el comportamiento del líder de los murciélagos había sido demasiado repentino e inexplicable, causando gran inquietud. En cuanto a esta bestia rey, si no hubiera pasado nada recientemente, todos suponían que había encontrado un nuevo nido más profundo en el bosque. Para una bestia de ese nivel, hallar un nuevo hogar era fácil, ya que podía derrotar a cualquier otro animal siempre que no fuera otra bestia rey. ¿Qué hacemos ahora? Ao sentía como si una roca le oprimiera el pecho, al pensar en el líder de los murciélagos visitando su campo de cultivos cada noche. Incluso respirar le resultaba difícil, porque un solo error podía desencadenar una catástrofe. Mientras no lo ataquemos, el murciélago no nos atacará. Esto podría deberse a las similitudes en la semilla de fuego. Si hubiera querido, el murciélago los habría atacado hace mucho tiempo. Sin embargo, no había informes recientes de personas desaparecidas. Diles a los errantes que se queden quietos. El murciélago quizá no ataque a los cuernos llameantes, pero no estoy seguro de ellos. Dijo Xiao Xuan. Aunque Ao no entendía por qué, asintió. Él también sentía que el murciélago no atacaría a los cuernos llameantes por el momento. Había tenido muchas oportunidades para matarlos, pero no lo había hecho. ¿Pero no podemos permitir que esto siga así? Aun si el murciélago no los atacaba, no podían dormir tranquilos con esa amenaza constante. Xiao Xuan pensó por un momento. Todos esperen aquí a Mai y los demás. Yo iré de nuevo a la montaña de los murciélagos. Está bien. Xiao Xuan hizo que Chacha lo llevara hacia la montaña de los murciélagos. Anteriormente, había rodeado la montaña de forma aproximada, pero esta vez planeaba registrar el área. Tenía algunas hipótesis sobre el comportamiento del líder de los murciélagos. Una era que los movimientos del rey gusano de piedra podrían haberlo afectado. Una bestia poderosa, como el líder de los murciélagos, no debería verse fácilmente afectada por la actividad de cualquier animal más débil. Xiao Xuan tenía que buscar otras pistas alrededor de la montaña para verificar las razones que obligaron al murciélago a abandonar su territorio. La razón no era que le gustara la aldea de las Flaming Horn. Si ese fuera el caso, ¿por qué esperaría hasta ahora para visitarla? Xiao Xuan miró hacia el bosque desde la espalda del águila. Chacha volaba a una altura media para que pudieran ver los objetos debajo de ellos, evitando al mismo tiempo los árboles antiguos y las posibles amenazas en ellos. Chacha había sido atacado antes por volar demasiado bajo. Las rutas de caza de Mai no pasaban por las zonas alrededor de la montaña. Xiao Xuan tampoco venía mucho por aquí, por lo que le resultaba un lugar desconocido. La trayectoria de vuelo de Chacha era una espiral ascendente desde la montaña. Había grandes diferencias de temperatura entre las distintas regiones del bosque. A veces, una parte de la montaña era fría como el otoño, mientras que la otra era húmeda como un verano caluroso. Sin embargo, en general, en esa época del año, el lugar era mayoritariamente verde. Los árboles antiguos determinaban la paleta de colores del bosque. Su único competidor eran las montañas. La vegetación se volvía más escasa cuesta arriba,
El verde se desvanecía rápidamente en altitudes altas, hacia rocas verde grisáceas. Las cumbres destacaban claramente contra el cielo azul y sus alrededores verdes. Xiao Xuan estaba acostumbrado a esos colores, pero mientras volaban, notó algo inusual. Había una colina a cierta distancia de la montaña. Las colinas normales tenían hierba, aunque no hubiera árboles. Sin embargo, en estas solo había rocas gris blancas. Cuanto más se acercaban volando, más claro veía que la colina estaba yerma. Bajemos a echar un vistazo. Cuando Cha descendió, Xiao Xuan saltó y aterrizó cerca de la colina. Cuando Xiao Xuan pisó el suelo cubierto de hierba, el sonido no se parecía al de un paso sobre hierba blanda. Miró hacia abajo. Parte de la hierba verde se había vuelto gris blanca. Algunos de los árboles a su alrededor también habían adoptado el color de la piedra. Los cambios se volvían más evidentes al acercarse a la colina. Alrededor de la colina había rocas que parecían troncos de árbol. Esos habían sido troncos, aunque sus mitades superiores se habían roto, dejando solo el tocón. Incluso las líneas de la corteza del árbol se distinguían claramente. Se han convertido en piedra. Xiao Xuan ya tenía sus conclusiones. La única bestia capaz de hacer eso era el rey gusano de piedra. ¿Por qué no estaba en su hogar? ¿Por qué estaba aquí? Xiao Xuan subió por la colina. Podía percibir que el rey gusano de piedra no estaba cerca, por lo que no temía convertirse en piedra. La colina estaba completamente desnuda. Las rocas parecían recientes. El gusano de piedra había estado allí hacía poco. Al llegar a la cima de la colina baja, vio un agujero redondo de 2 metros de ancho. Se agachó en el borde y miró hacia abajo. Por su curvatura interior, el gusano debió emerger del suelo desde allí. Sin embargo, no había salido por completo. Solo asomó la cabeza y luego volvió bajo tierra. La colina era en realidad un montículo causado por los movimientos del rey gusano de piedra. Incluso las plantas cercanas se habían petrificado todas. El agujero se estrechaba y profundizaba, cuanto más se retiraba el rey gusano de piedra hacia el interior. Una vez endurecido por completo, el agujero mantuvo esa forma actual. En el pasado, los Flaming Horn pensaban que el rey gusano de piedra debía tener el tamaño de los túneles en la montaña. Sin embargo, Xiao Xuan tenía la sensación de que debía ser más grande que esos túneles, porque podrían haberse contraído después de que el gusano se fuera, antes de endurecerse. Sin embargo, solo eran especulaciones porque no había visto al rey gusano de piedra con sus propios ojos. De pie en la colina, miró hacia la montaña de murciélagos. No estaban demasiado cerca, o habrían notado este lugar la primera vez que vinieron. Sin embargo, tampoco estaban demasiado lejos. Tal vez lo suficientemente cerca para que el líder de los murciélagos percibiera los movimientos del rey gusano de piedra. ¿Realmente abandonó el líder de los murciélagos la montaña y escapó hacia la tribu Cuerno Ardiente por culpa del rey gusano de piedra? Bueno, para el líder de los murciélagos, los cuernos ardientes eran como sus hermanos menores. Incapaz de confirmarlo, Xiao Xuan le pidió a Cha que lo llevara al cielo, para seguir buscando otros montículos como este, especialmente en la dirección de la tribu Cuerno Ardiente. Si encontraba algo en esa dirección, tendrían otro gran problema. Nadie quería luchar contra una bestia rey, aunque supieran que el rey gusano de piedra tenía un temperamento más tranquilo. Si no fuera por su falta de agresividad, no tendrían una ruta de caza cerca de él. Nunca los había atacado en 1000 años. Sin embargo, no podían estar seguros en caso de una pelea real. Al menos, Xiao Xuan no encontró más colinas como esta en la dirección de la tribu. Sin embargo, aún no estaba completamente convencido. ¿A dónde fue?
Xiao Xuan regresó a la colina. Después de que Xiao Xuan se lo contara a Ao y los demás, ellos también vinieron. Quizá debería bajar a echar un vistazo. Dijo Xiao Xuan. El rey gusano de piedra dejaba un túnel a su paso por donde quiera que iba. Sabrían a dónde fue siguiendo los túneles. Capítulo 679. El rey gusano de piedra está aquí. Seguir los túneles bajo tierra era la mejor manera de averiguar a dónde había ido el rey gusano de piedra, pero también la más peligrosa. Tras una breve discusión, solo Xiao Xuan, Ao y Ta bajarían bajo tierra. No demasiados juntos, o sería difícil moverse. Bajaron una cuerda por el agujero en la pequeña colina. La cuerda se deslizó hacia abajo. No era muy larga, sino trozos de cuerda de paja corta atados entre sí. Solo tocó el suelo después de casi 100 metros. Eso significaba que el rey gusano de piedra se había movido hacia arriba. Asomó la cabeza, retrocedió por este túnel y luego cambió de dirección. ¿Hacia qué dirección vamos? Ao miró los dos túneles, incapaz de decidirse. Uno era el túnel hecho por el rey gusano de piedra al venir hacia aquí, el otro al marcharse. Xiao Xuan examinó los patrones en las paredes de piedra y las tocó. Señaló en una dirección. Vino por aquí, pero vamos por el otro camino. Quería comprobar si el rey gusano de piedra había venido desde su montaña, o había pasado primero por la montaña de murciélagos. Si era así, habría una explicación razonable para la repentina aparición del líder de los murciélagos. Entendiendo su razonamiento, Ao y Ta no objetaron y caminaron por el túnel hecho por el gusano al acercarse. Aunque estaban bajo tierra, Xiao Xuan había memorizado la entrada y llevaba un ojo universal en la mano. ¿Puedes señalar direcciones sin sol ni luna? Ta se sorprendió. Sí. Dijo Xiao Xuan. Cuando habló con la tribu Ya, le dijeron que lo usaban bajo tierra también. Sin embargo, solo los líderes de la tribu tenían un ojo universal. Era raro, y la tribu Jing rara vez los regalaba. Como para probar sus palabras, bajo el brillo de la piedra luna de agua, el ojo universal abrió una rendija, como el ojo de una bestia. A medida que la rendija se ensanchaba, la dirección que señalaba se aclaraba. Ao y Ta tenían un fuerte sentido de la orientación. Siempre que conocieran la dirección aproximada del sol y estimaran la hora, podían confirmar la posición de la montaña de murciélagos. Continuaron avanzando. Vino por ahí. Confirmó Ta. Se volvieron más seguros a medida que avanzaban. Este túnel se extendía desde la montaña de murciélagos. Aceleraron y pronto llegaron a la montaña de murciélagos. ¿Cómo sabían que estaban en la montaña de murciélagos? Además de sus propias estimaciones, había un túnel que se extendía hacia arriba. Sin embargo, el túnel no emergió a la superficie, solo se extendió 20 metros hacia arriba. ¿Creéis que el rey gusano de piedra notó la presencia del líder de los murciélagos cuando vino aquí? Por eso decidió dirigirse hacia arriba. Pero entonces el líder de los murciélagos reaccionó tan rápido que huyó en el momento en que el rey gusano de piedra se acercó. ¿Creéis que es posible? Ao les contó sus suposiciones. Eso es muy posible. Estuvo de acuerdo Ta. La montaña de los murciélagos debería estar encima de nosotros, aunque no estemos justo debajo de la montaña. Estamos muy cerca, eso seguro. Pero ¿por qué el rey gusano de piedra abandonó su nido? Aunque fuera por el desastre natural, después de dejar el nido, debería haber regresado una vez que el desastre remitiera. Se preguntó Xiao Xuan en voz alta. Quizá el rey gusano de piedra quiere cambiar la ubicación de su nido. Vamos a comprobarlo. Los tres se dirigieron hacia el lugar de donde provenía el rey gusano de piedra, por un túnel a 100 metros de profundidad bajo tierra. El aire era escaso allí,
cuanto más se alejaban de la colina baja. Como no estaban cerca del nido del rey gusano de piedra, no había suficientes túneles para la ventilación. Al menos los tres eran más resistentes al aire enrarecido. Cualquier guerrero totémico de bajo o medio rango podría no soportarlo por mucho tiempo. Ao y Ta también querían saber por qué el rey gusano de piedra había abandonado el nido. Sin embargo, pronto descubrieron la razón por la que el rey gusano de piedra nunca había regresado. Había un callejón sin salida, no muy lejos de la montaña de los murciélagos. El túnel había sido cortado allí. Después, había señales de que el rey gusano de piedra había cambiado de dirección. Esto debió ocurrir hace algún tiempo. El desastre natural es el único evento que puede causar un cambio tan grande bajo tierra, dijo Ao. Así que esto significa que el rey gusano de piedra se asustó el año pasado durante el desastre natural y abandonó su nido, dirigiéndose en esta dirección en medio del caos. Pero entonces, debido a los movimientos subterráneos, no pudo encontrar el túnel por el que había venido, así que... Ta no sabía si reír o no. Aunque el rey gusano de piedra no pueda rastrear su camino original, siempre puede tomar otra ruta. ¿Por qué iba a seguir alejándose de su nido? ¿Y si no puede orientarse? Sugirió Xiao Xuan. Supongo que es una posibilidad. Eso fue todo lo que Ao pudo decir. Xiao Xuan exploró el área con sus sentidos. Las paredes de piedra aquí son mucho más gruesas que en otros lugares. Tal vez el rey gusano de piedra se detuvo aquí durante mucho tiempo. Cuanto más tiempo se detenía la criatura en un lugar, más se solidificaba su entorno. Xiao Xuan podía sentir que los túneles estaban hechos de la roca especial producida por el rey gusano de piedra, y no del tipo natural. Tal vez el rey gusano de piedra abandonó su nido y corrió hasta aquí para escapar del desastre natural. Se detuvo mucho tiempo, quizás se quedó dormido. Cuando despertó, su camino original había sido cortado por los movimientos del suelo. Así que decidió seguir moviéndose hacia otro lado. Xiao Xuan tampoco quería hacer parecer al rey gusano de piedra tan tonto. Pero esa podría ser la explicación más probable. Si era cierto, los tres compartían un mismo pensamiento. Su inteligencia era justo. Sea como sea, sigamos buscando en la zona. Como este camino estaba cortado, tendrían que seguir por el sendero que había tomado el rey gusano de piedra al marcharse. Rezaban porque no se estuviera dirigiendo hacia la tribu Cuerno Ardiente. Regresaron a la colina baja y les contaron a los demás lo que habían encontrado. Tras descansar un poco y comer algo, los tres volvieron a bajar bajo tierra. A 100 metros bajo tierra, 3 personas corrían por los túneles. En el medio, encontraron otra colina baja similar a la anterior, lo que demostraba que el rey gusano de piedra había emergido a la superficie allí. Esto ocurrió en estos últimos 2 días. Xiao Xuan miró los árboles de la zona, cuyas raíces se habían convertido en roca, pero las copas seguían de un verde brillante. Las ramas aún no se habían marchitado. Eso significaba que el gusano de piedra había estado allí hacía no más de 2 días. Sigamos adelante. Ao se mostraba cada vez más ansioso. Aunque no se dirigían directamente a Cuerno Ardiente, tampoco estaban muy lejos. Por favor, no Cuerno Ardiente, no Cuerno Ardiente. Ao repetía en su mente. Sin embargo, el ambiente se volvía más sombrío cuanto más avanzaban. Xiao Xuan miró el ojo universal para confirmar su posición. Estamos en el río ardiente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Exclamaron Ao y Ta al unísono. Ya estaban en el río ardiente. Pero ¿cómo era posible? ¿No debería haber agua allí? Pero eso tampoco es correcto. El río podría haber tenido más de 100 metros de profundidad antes del desastre natural, pero se había vuelto más somero después, como mucho decenas de metros. Por supuesto, algunas partes del río podrían ser más profundas,
Pero no era el momento de pensar en eso. Ao señaló hacia arriba y le preguntó a Xiao Xuan. ¿Estás seguro de que el río Flaming está encima de nosotros? Casi seguro. No hay rocas duras arriba. Creo que es lodo. Y hay agua fluyendo más arriba también. Xiao Xuan no podía dar distancias específicas, pero podía sentir que arriba había lodo y agua. Comparado con las rocas, no limitaban tanto sus sentidos. Además, según la dirección en la que viajaban, debían estar cerca del río Flaming ahora, río arriba de la tribu Cuerno Ardiente. Xiao Xuan había explorado esa zona antes. ¿Entonces esto significa que el rey de los gusanos de piedra ya ha cruzado el río? Preguntó Ta. Así es. Si el rey de los gusanos de piedra había cruzado el río, entonces no se dirigía hacia la tribu. Se relajaron un poco. Sin embargo, el punto de comercio del río Flaming también estaba allí, y cualquier daño causado en esa zona resultaría en grandes pérdidas para la tribu. ¿Sigamos adelante? Ta estaba tan frustrado que quería arrancarse el pelo. La tribu había estado en guardia contra la gente del otro lado del océano, que ni siquiera había llegado aún. Luego contra los ladrones que les habían dado tantos dolores de cabeza. Después el líder de los murciélagos. No podía creer que ahora hubiera una amenaza aún mayor. Si no tuvieran fuerza mental, ya estarían en pánico. Los tres debían seguir buscando, sin importar a dónde fuera. Cualquier señal de peligro, y volvemos corriendo de inmediato. Dijo Xiao Xuan. Aunque rastrear al gusano era crucial, sus vidas eran más importantes. No debían morir allí. Además, estaban ahora a 100 metros bajo tierra, lo que le daba ventaja al rey de los gusanos de piedra. En caso de una pelea, los tres morirían. Mientras tanto, en un parche de bosque fuera del punto de comercio del río Flaming. Esta ubicación estaba un poco lejos de la zona de comercio. Después de que los Cuernos Ardientes decidieran expandir su área de patrulla, cualquiera que quisiera robar o asaltar, se vio forzado a retroceder sus cotos de caza. Querían robar a los visitantes, pero no querían enfrentarse a los Cuernos Ardientes. ¿Por qué no se meten los Cuernos Ardientes en sus propios asuntos? Que nosotros robemos a los demás ni siquiera les concierne. Dijo una persona que jugaba con una daga hecha de hueso de bestia, mientras estaba sentada en un árbol. ¿Quién sabe? No los soporto y nunca entraré en la zona de comercio. Respondió un hombre con el pelo tan desgreñado que no se le veían las facciones. Estaba cubierto de músculos abultados y su cara de patillas. Una voz vino de los arbustos espesos cercanos. La última vez que fui allí, los guardias de la entrada me miraron tan fijamente que casi me taladran el cerebro. TCH, piensan que quiero la mierda que venden ahí dentro. Ni aunque me inviten entraría. Sí, yo nunca iré. Robaremos a los que queden fuera. Jaja, así no tendremos que lidiar con esos estúpidos Cuernos Ardientes, jaja. Se rió el tipo en el árbol, dándose una palmada en el muslo. Eran un grupo de ladrones fuera del área de comercio del río Flaming. Más de 20 personas se escondían aquí. Tenían unos 50 miembros, pero todos dispersos en diferentes zonas. Solo enviando un mensaje si encontraban presa. Solo elegían atacar a grupos de viajeros con menos gente y más débiles, nunca arriesgándose con quienes parecieran intimidantes. Debían ser listos, o los matarían. El tipo que había sido blanco de los guardias Cuernos Ardientes se había topado antes con unos guardias de patrulla fuera del área de comercio. Los guardias incluso habían matado a unos cuantos de sus miembros, aunque él corrió lo suficientemente rápido. Eran nuevos en la zona en ese entonces, pensando en entrar al punto de comercio para identificar a la gente con grandes botines. Luego, atacarían a esas personas una vez que salieran del punto de comercio. Los guardias Cuernos Ardientes de la entrada pensaron que les resultaban familiares, por lo que no les quitaron la vista de encima.
Se pusieron tan nerviosos que casi salen corriendo. Desde ese día, no habían vuelto a poner un pie en el área de comercio por miedo a ser atrapados. Odiaban profundamente a los cuernos ardientes que interferían en sus actividades de robo. Estaban insultándolos con ganas cuando alguien entrecerró los ojos de repente. ¿Qué ha sido eso? El aire se tensó de golpe, pero no podía determinar de dónde venía la sensación. Miró alrededor, sin ver a nadie más. Los guardias de patrulla cuernos ardientes tampoco vendrían aquí. ¿Quién está ahí? Todos dejaron de hablar y se pusieron en alerta. El bosque estaba inquietantemente silencioso. De repente, tuvieron la sensación de que algo terrorífico había ocurrido en la zona. Antes podían oír muchos cantos de pájaros, pero no prestaban atención a su entorno, por lo que no notaron el silencio repentino. La primera persona en notar lo inquietante tenía gotas de sudor resbalando por sus sienes. Todavía no podía encontrar la fuente del aura terrorífica. Sentía que provenía de todas direcciones. La sensación se intensificaba cada vez más. Incluso el miembro más lento del grupo sintió un escalofrío tan gélido que su cuero cabelludo parecía a punto de estallar. La mano que sostenía el cuchillo temblaba sin control. Normalmente, se ocultarían en silencio ante una amenaza para observar. Sin embargo, esta vez no podían mantener la calma. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Todos contuvieron la respiración para observar los alrededores. Cada insecto sería notado. Nada. Todavía nada. ¿De dónde viene este aura terrorífica? No había ni una sola persona cerca, ni siquiera un pájaro. Incluso los insectos parecían haber desaparecido. Hasta el aire estaba congelado. Sonidos de crujidos leves pusieron sus nervios a prueba. Provenían de debajo de sus pies. Cuando por fin miraron hacia abajo, todos sintieron que sus almas abandonaban sus cuerpos. Capítulo 680. Eres estúpido si no corres. La hierba verde del suelo se volvía gris-blanca desde la base hasta la punta, perdiendo su flexibilidad y convirtiéndose en roca. Permanecían inmóviles, ya no temblando con la brisa. No solo la hierba, todas las plantas y el suelo habían sufrido cambios similares. La corteza marrón de los árboles, las hojas verdes, la tierra amarilla, todo se volvía del mismo color y se endurecía. ¿Qué está pasando? ¿Qué podría causar algo tan terrorífico? Es obra de un humano. No conocían a nadie capaz de provocar un cambio a tan gran escala. Pase lo que pase, esta escena horrenda superaba su imaginación. Mientras observaban cómo cambiaba el paisaje, un frío punzante les traspasó las plantas de los pies y se extendió por todo el cuerpo, como si estuvieran envueltos en hielo. El frío les hería los nervios. No podemos quedarnos. ¡Corran! Los más rápidos echaron a correr a toda velocidad. Ya no había necesidad de ocultarse, y liberaron al máximo sus energías totémicas. Sin embargo, el leve aura que emanaba de sus cuerpos era como una voluta de humo ante una tormenta. Desaparecía antes de que nadie pudiera percibirla. Eran tan insignificantes, tan diminutos. Los que al principio se escondían en los árboles, comenzaron a balancearse de rama en rama como monos, huyendo por sus vidas. Gritaban de terror, con el miedo consumiendo sus mentes. Por el rabillo del ojo, veían cómo la tierra se transformaba de un bosque rebosante de vida en un páramo gris-blanco y estéril. Ni una planta, ni un insecto oculto entre las hojas se salvaba. Sentían cambios en sus propios cuerpos, pero los reprimían con tenaz energía totémica. Sin embargo, la energía opresiva terminaba por ser demasiado para ellos. Los árboles a su alrededor se volvían grises, como si una mano invisible estuviera untando pintura gris por toda la tierra. Y esa mano avanzaba ahora hacia ellos,
Rápido. Date prisa. Ah, Un grito de agonía resonó. A todos les dio un vuelco el corazón, sintiéndose aún más helados. Los más concentrados no dudaron ni un instante. Soltaron un rugido mientras corrían aún más rápido. Esta persona no se atrevió a mirar atrás, temiendo perder el poco valor que le quedaba para correr. Si se volvía, podría derrumbarse por completo. Pero algunas personas sí se volvieron. Se volvieron hacia la persona que gritó. Sabían quién era. Antes del incidente, esa persona se había escondido entre los arbustos. Al volverse, vieron a un hombre desplomándose en el suelo, con las piernas grisáceas. Las dos manos con las que se apoyaba en el suelo se volvieron grises rápidamente, al igual que partes de su torso. El gris se extendió por todo su cuerpo en un instante. Los que ya no podían correr, alzaron la vista hacia sus compañeros, con los ojos llenos de dolor, terror e impotencia. Luego, la muerte, y por fin, una capa gris, hasta que todo su cuerpo se convirtió en una escultura humana de piedra. Un árbol, que se había vuelto gris, se partió en dos, y su copa cayó sobre la escultura humana. La escultura humana se rompió por la mitad, con la grieta extendiéndose desde su hombro izquierdo hasta el lado derecho de su cintura. En la sección transversal, había un poco de rojo en el centro. Parecía sangre, pero la gota nunca llegó al suelo. Ni siquiera la gota de sangre escapó. También se volvió gris. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Los que lo presenciaron sintieron que les estallaba la cabeza y que les faltaba el aire en el pecho. Olvidaron cómo respirar. Luego, sus rodillas cedieron cuando su energía totémica se descontroló. En medio del caos, se olvidaron de las ramas de los árboles frente a ellos. Dos personas tropezaron y cayeron del árbol. Los que estaban en los árboles tenían una pequeña oportunidad de escapar, pero al tocar el suelo, las posibilidades eran mínimas. Era como caer sobre roca sólida en lugar de la hierba que debería haber sido. Si no se hubieran vuelto a mirar, habrían caído. Ignorando el dolor, echaron a correr como locos. No había tiempo para arrepentimientos. Nunca más volverían al punto de comercio del río ardiente. Sin embargo, sintieron que les fallaban las fuerzas en los muslos, que se volvían pesados, y al final, perdían el sentido y el control. Se derrumbaron en el suelo, incapaces de seguir. No. Sálvenme. Sentían lo mismo que su amigo, que se había convertido en piedra. Pero nadie aminoró el paso. La persona de más adelante ya había desaparecido de la vista. Cualquiera que fuera más lento correría la misma suerte. Muy pronto, ese rincón del bosque cayó en un silencio escalofriante. Solo quedaba una mancha grisácea que se expandía. Mientras tanto, Zheng Luo, en el punto de comercio del río ardiente, estaba sumido en sus pensamientos. Ya había recibido un mensaje sobre Xiao Xuan y los demás, que habían encontrado al líder de los murciélagos y al gusano rey de piedra. Sus mayores preocupaciones no eran los intrusos malintencionados, sino la bestia imprevisible. Habían invertido mucho esfuerzo en construir esta zona comercial con tanto potencial. Una sola bestia rey bastaría para destruir todo lo que habían edificado. Jefe, algunas de las personas que mencionaste han ido a buscar a Yi Sisita, informó Duo Kang. Zheng Luo había notado que algunas personas que sospechaba que venían del otro lado del océano se infiltraban en la zona comercial. Le había ordenado a Duo Kang vigilarlos, y solo había asignado guerreros más fuertes a esa tarea. Los disfraces de esa gente habían engañado a muchos guerreros más débiles, pero Zheng Luo y Duo Kang tenían la experiencia suficiente para detectarlos. Sin embargo, antes de descubrir sus verdaderas intenciones,
no querían exponerlos. Ya tenían bastantes problemas de los que ocuparse. Mejor evitar este lío mientras pudieran. Al oír a Duo Kang, se frotó la cara, frustrado. ¿Qué han hecho? No parecen estar haciendo nada, solo están sentados charlando. Ese tipo parece saber que lo estoy vigilando, pero no me ha esquivado a propósito. Duo Kang tampoco estaba seguro de qué buscaban. Déjalos estar. Mantén la guardia, vigila los alrededores. Jefe, el gusano rey de piedra no vendrá por aquí, ¿verdad? Duo Kang también estaba preocupado. No lo sé, tendremos que esperar noticias de ellos. Xiao Xuan y los demás ya han ido a rastrearlo. El bosque es enorme, no creo que venga hacia acá. Oh. Duo Kang se rascó la oreja, sintiéndose inquieto. Había enfrentado a una bestia rey antes, y eso había sido una pesadilla. No quería repetirlo. Después de quedarse sentado un rato, Duo Kang se marchó. Mejor pasar el tiempo vigilando a esa gente sospechosa. La persona vigilada por Duo Kang y Zheng Luo estaba sentada en ese momento en la casa de Yi Si. Este visitante llevaba una camiseta de cuero sin pelo y sin mangas, con pantalones gruesos de arpillera. Un cinturón colorido de piel de serpiente le ceñía la cintura, con varias bolsas colgando de él. Adornos de hueso le colgaban del cuello, y tenía patrones dibujados en los hombros al descubierto con pigmento verde oscuro. Su cabello, desgreñado, pero áspero, estaba atado de cualquier manera con una cuerda de paja, pero al ser corto, la coleta le apuntaba hacia arriba. Parecía un miembro de cualquier otra tribu que frecuentaba el área comercial. Esta persona recorrió la casa de Yi Si con una mirada de desprecio. Frunció los labios, juzgando en silencio. Este sitio es mejor que tu casa del otro lado. Claro. ¿Por qué crees que vine aquí? Yi Si sirvió agua en una taza y se la entregó. Él mismo había hecho la taza de cerámica y había dibujado los patrones. Era igual que las que tenía al otro lado del océano. Prefería usar algo que le resultara más familiar. El invitado se bebió la taza de agua de un trago. Otra. Estuve fuera toda la mañana. Tengo la garganta seca. Pero el área comercial de los Cuernos Ardientes no hay que subestimarla. Este lugar me va perfecto. ¿No me digas que viniste a quitarles este sitio a los Cuernos Ardientes? ¿Cómo va a ser posible? Es un lugar enorme, daría demasiado trabajo. Pero si quiero causar un poco de revuelo, a ver hasta dónde aguantan. Ustedes siempre buscando diversión, ¿eh? Pero los Cuernos Ardientes son de carácter fuerte. Si los haces enojar, te meterás en un lío serio. Dijo Yi Si. El otro frunció los labios, ignorando a Yi Si. ¿Acaso crees que los de Chang'e le tenemos miedo a unos Cuernos Ardientes enfurecidos? De todos modos, solo es divertido cuando se enojan. Gue, como me prestaste tu pájaro de alas largas, me siento en deuda y te aviso. Aconsejó Yi Si con paciencia. Habla. El otro sacudió el pie envuelto en un zapato roto, con aire despreocupado. No provoques a los Cuernos Ardientes. Si de verdad quieres desafiarlos, este no es el momento. Hey, pensé que no podías hacer las lecturas de adivinación de la familia Yi. ¿Cómo lo sabes? Wu He lo ignoró. Él era miembro de Chang'e. Ese nombre podría no ser conocido aquí, pero era famoso al otro lado. Chang'e no era una tribu, sino una organización única, formada por personas de distintos orígenes. Sus miembros adoraban correr riesgos y eran muy curiosos. Para ellos, todo lo demás era aburrido. Solo querían usar su vista aguda para encontrar oportunidades de diversión. En términos simples, eran un grupo de aventureros muy curiosos, además del primer contingente de personas del otro lado del océano. En cuanto a por qué no habían aparecido mucho, la mayoría aún no dominaba el idioma local. Si ni siquiera podían hablarlo, ¿cómo iban a buscar diversión? Ni siquiera podían pedir indicaciones. Sí, en este lado todos odiaban unánimemente a los robbers. Al otro lado, tanto los amos de esclavos, como los miembros de tribus,
encontraban repugnantes a los de Changle. Ese grupo de locos iba provocando a los demás cuando se aburrían, hallando placer en hacerles daño. Al saber que los de Changle habían cruzado el océano, la gente del otro lado suspiró aliviada, como si la mosca que les zumbaba molesta en el oído hubiera desaparecido. Nadie sabía que el primer objetivo de Changle era la tribu Cuerno Ardiente. En ese momento, se reagrupaban en un lugar secreto, esperando al resto de sus miembros, mientras aprendían el idioma local para recibir información. Hasta para hacer trampas hacían falta habilidades. Wu He había sido uno de los primeros en dominar el idioma local. Y sí, no se molestó por el tono burlón. Tú verás si escuchas. Me prestaste 2 pájaros de alas largas, así que te devuelvo el favor advirtiéndote otra vez. Lo mejor es que te vayas de aquí cuanto antes. Algo grande está pasando. Ajá, algo grande. Eso es aún mejor. Más motivos para quedarme. Wu He acababa de hablar cuando se detuvo y se giró. JC miró al cielo por la ventana y a Grasshopper, que se acurrucaba en un rincón. Ya llegó. ¿Qué llegó? ¿Qué quieres decir? Wu He miró a Grasshopper. Debido a la sangre de bestia en Grasshopper, su control sobre la energía totémica no era tan preciso y no podía ocultar del todo sus patrones totémicos. Sin embargo, ahora sus patrones totémicos eran más claros que nunca, como rayas de animal. Su pelo áspero se erizó como agujas. Uf. Espinas cortas en forma de cono aparecieron en su espalda, mientras sus ojos hundidos se llenaban de terror. Saltamontes seguía retrocediendo hacia la esquina. Este era un hombretón musculoso enorme, que podía tocar el techo de la casa si saltaba, pero ahora se esforzaba por hacerse invisible. ¿Qué demonios lo tiene tan asustado? Wu He alzó una ceja y miró hacia afuera, de donde provenía el aura inusual. Como estaba lejos, la sensación era tenue. Sin embargo, era suficiente para inquietarlo. No solo ellos, incluso Zheng Luo y los demás en el castillo del río ardiente, y cualquiera más sensible en el área de comercio, lo percibieron. ¿Qué estaba pasando? En la entrada del área de comercio, Kun Tu y los demás vigilaban cautelosamente a cada persona. Zheng Luo había mencionado que había gente sospechosa en la zona, pero no habían podido identificar quiénes eran. Eso significaba que los disfraces eran impresionantes. De repente, se oyó un silbido agudo y urgente del equipo de patrulla. Era una señal de alerta. Alguien viene. Los ojos de Kun Tu se clavaron en el frente. Muy pronto, vieron a 7 personas saliendo a trompicones del bosque. Estas 7 personas parecían inusuales, con diferentes partes de su cuerpo cubiertas por una capa grisácea. Parecía pigmento de color, pero al mirarlo de cerca, parecía más bien roca. Estaban histéricos, como si acabaran de presenciar algo terrorífico, soltando gritos roncos sin parar mientras corrían. Ayuda. Acababan de decir que nunca pondrían un pie en el área de comercio, pero durante la huida se habían dividido en 2 grupos. Un grupo corrió en otra dirección, pero estos 7 pensaban que un lugar con más gente era más seguro. Y había más gente para compartir la carga. El único lugar con más gente era Cuerno Ardiente. Por eso, corrieron hacia aquí. Kun Tu obviamente no los dejaría entrar así como así. Los ató a todos, aunque seguían forcejeando y gritando como posesos. Viene. Por detrás. Por detrás. Kun Tu no sabía de qué hablaban. Al principio, quiso noquearlos, pero pensó que, en su histeria, tal vez tuvieran información útil. Así que los envió con Zheng Luo. Mientras forcejeaban, las partes grises como roca de su cuerpo se astillaban junto con trozos de carne al retorcerse y tirar. Aún así, estas 7 personas ignoraron sus heridas sangrantes y siguieron gritando. Jefe, ¿qué habrán visto? La voz de Duo Kang temblaba. Kun Tu tal vez no supiera qué pasaba,
Pero Duo Kang tenía sus sospechas. Se negaba a creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían tener tan mala suerte? No. No era lo que él pensaba. Duo Kang se autoconvenció. Zheng Luo destrozó sus esperanzas en el siguiente instante. Aferrando su cuchillo con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos, dijo con voz tensa. Avisen a todos que hay una bestia rey cerca. La mano de Kun Tu resbaló, y la persona atada cayó al suelo. ¿Bestia rey? Kun Tu sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La persona forcejeó con más fuerza tras oír a Zheng Luo, con la garganta extremadamente ronca. Suéltenme. Quiero irme. Quiero irme. Duo Kang los ignoró. Subió a lo alto de la torre, respiró hondo y soltó un rugido potente. Hay una bestia rey cerca. Cuidado todos. Con su poder totémico de nivel avanzado, su grito se oyó en toda la zona. El bullicioso área de comercio se quedó en silencio mientras todos asimilaban la noticia. Muy pronto, el caldero hirvió a borbotones. Una bestia rey está aquí. Como una bomba lanzada al agua, levantó olas altísimas. Una bestia rey está aquí. ¿Qué hacemos? Huid, por supuesto. La otra opción era morir aquí mismo. Wu He, que estaba bebiendo agua en la casa de GC, escupió el agua con un pff, arrojó su taza a un lado y saltó por la ventana. ¿Por qué huyes? ¿No querías quedarte a mirar? ¿A divertirte? Gritó GC al Wu He, que huía. Busco diversión, no la muerte. Quédate tú solo si quieres. No es de extrañar que sintiera escalofríos. Es una bestia rey. Wu He salió corriendo inmediatamente del área de comercio. Para la gente, que rara vez se topaba con bestias feroces comunes, las bestias rey eran figuras legendarias. Eso no les impedía temer solo con oír su nombre. De las historias transmitidas por sus ancestros, sabían que las bestias rey eran indomables. Las bajas eran altísimas en cada encuentro con una. Por supuesto, había algunas excepciones. Ja, 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 he esperado años, por fin está aquí. No huyo, quiero ver a la bestia rey. Gritó alguien alzando ambos puños al aire, con la cara enrojecida. Todos lo miraron como si estuviera loco de remate. Morirás si no corres. Le aconsejó su amigo. Me da igual morir. Solo quiero ver cómo es una bestia rey. Me quedo. Nadie me va a detener. No tiene salvación. Todos dieron por perdido al hombre terco. No había tiempo para titubear. Recogieron todo y salieron corriendo al instante. Cualquier idiota que quisiera quedarse, que se las apañara solo.